El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en San Lucas, capítulo 5. Ustedes probablemente conozcan bien este pasaje. Es el pasaje de la pesca milagrosa. Pero yo quiero meditar acerca de más que nada de oír la palabra y ponerla por obra. Ese sería un buen título. Porque, bueno, como pastor y predicador, yo quedo asombrado prácticamente cada culto, ¿no? Uno se sube arriba a la plataforma, comparte una palabra que ha evaluado y chequeado que es la palabra del Señor para la iglesia y para la gente. Y bueno, pero es una sola palabra, ¿sí? Es una palabra, uno trata a veces de enfatizar determinado punto para que sobresalga y para que sea de fácil aplicación al oyente, pero aún así el auditorio es muy variado. La gente, cada uno tiene una situación, una forma de vida, un momento, en fin, ¿no? Hay gente que viene bien, viene al culto para alabar al Señor y a recibir, y otros vienen porque están muy necesitados. Entonces, yo siempre que estoy allí orando, digo, Señor, una palabra que pueda englobar a todos, que pueda incluir a todos. Eh, y es como que a veces me resulta como medio difícil, ¿no? Humanamente hablando, con la mente, ¿no? De hombre. Digo, esta palabra para todos, ¿sí? Sin embargo, yo la tengo en mi corazón y yo ya conozco que cuando esa palabra está en el corazón es porque es la voluntad de Dios. Así que la comparto con toda la seguridad de que Dios se va a encargar de repartir a cada uno de acuerdo a su necesidad. Así como la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí? Cada uno recibió su parte. Y cuando termina la reunión, normalmente viene alguno diciendo, pastor, el Señor me habló a través de la palabra. Y bueno, yo trato de prestar atención, qué me dice. Y siempre, no, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo lo otro. Y hay veces es una partecita muy pequeña de toda la palabra, a veces sí es un poco más extenso, a veces no tiene nada que ver con el sermón, ¿no? Pero el Señor se encargó de dar a cada uno una palabra, una orientación, una guía, para que esa persona se vaya de la iglesia bendecido. Y el que está bien, bueno, al menos aprendió algo de la palabra o recordó algo de la palabra. En este caso, la historia nos relata que, bueno, Pedro estaba allí con su barca al costado, en el muelle del lago de Genesaret, y allí estaba lavando las redes, preparándola para la pesca del otro día. Él había salido a pescar y no había pescado absolutamente nada. Había sido una pesca fracaso, ¿no? Una pesca fracaso. Y aparece Jesús y le pide la barca para hablar la palabra, ¿sí? Ya en aquel tiempo, a través de los griegos, ellos sabían muy bien que el agua es conductor de la voz. Entonces se subió a la barca, la corrió un poquito y la usó como un escenario. El agua permitía que la voz se extendiera a una distancia mayor y así mucha gente que se había golpado en ese lugar escuchó la palabra del Señor. Tal vez a un costado, Pedro estaba allí lavando sus redes y escuchó de primera mano todo lo que Jesús decía. En el versículo 4 del capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, Jesús le dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, ¿sí? El Señor Jesús le dice a Pedro, bueno, mira Pedro, trabajaste, no lograste nada y me prestaste la barca, así que yo te voy a hacer un obsequio, un regalo que tiene que ver con la prosperidad. Así que ahora agarrá esa red que acabás de lavar, agarrá la barca y andate mar adentro para pescar.
Claro, los pescadores sabían bien que esa no era la hora de ir a pescar, pero Jesús le dijo, mirá, yo te voy ahí entre líneas, ¿no? Te voy a bendecir porque me prestaste la barca, casi que te la alquilé un ratito, pero tenés que ir allá a hacer la tarea que habitualmente haces y la bendición de Dios va a estar con su vida. La respuesta de Pedro es lo que sobresale. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué importante que fue para Pedro la palabra de Jesús. Y esto es justamente lo que yo quiero meditar en este día, la palabra del Señor. Venimos a la iglesia, recibimos una palabra que es una sola para todos. No hay una palabra directa diciendo, bueno, vos, Carlito, vos, Susanita, vos. No, una palabra para toda la iglesia. Y el Espíritu Santo se encarga de poner en cada uno de nosotros una palabra, de esa palabra. El Señor se encarga de traer luz a nuestra mente, porque a veces la palabra tiene el accionar de liberación. Venimos oprimidos, la palabra que es poder, es la espada de dos filos, que nos habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios, bueno, corta con toda esa opresión y de repente nuestra mente tiene luz. La luz del Espíritu Santo para tomar decisiones, para hacer cosas, para avanzar, para, qué sé yo, cuánto el Señor puede hacer cuando nuestra mente está clara, cuando nuestra mente tiene libertad, ¿sí? Y todo esto por la palabra del Señor. De modo que esa palabra, dada así de manera casi global en el grupo de personas, es una palabra de Dios para nuestras vidas y yo tengo que tomar algo de eso, ¿sí? Por eso qué bueno las personas que, bueno, los líderes toman nota porque luego tienen que darlo en su racimo y esas notas a veces son tan jugosas, ¿no? Tan jugosas porque las pueden volver a leer y es como que se recuerdan la palabra, ¿sí? Esa palabra que el Señor envió, que fue una palabra, insisto, sobre este tema, es una palabra para todos, pero el Espíritu Santo, que es nuestro Espíritu Santo, Él pone en nosotros a cada uno la porción que necesita. Y esto es una demostración cabal de que la iglesia es del Espíritu Santo. No es mía, hablando como pastor, ni del predicador de turno. No es que uno manipula situación, uno comparte una palabra y el Señor es el que pone en cada uno. ¿Cómo termina la historia? Bueno, la conocemos bien, ¿sí? Pedro va a pescar, obedece a la palabra de Jesús y bueno, eran tanta la cantidad de peces que las redes se rompían, no aguantaban el peso de la bendición. Tuvo que llamar a otros que estaban por allí, los hijos de Zebedeo, vengan, ayuden, porque es tanta la cantidad de pescado que las redes se rompen. Cuando llega a la costa y disfruta de tal vez la pesca más grande que ha recibido en mucho tiempo, para Pedro lo más importante no fue el resultado de la pesca, sino que la palabra de Jesús se cumpliera en su vida. Así que él le dijo, dejó allí los peces. Seguramente muchos vinieron y se llevaron los peces para comer en sus casas y él comenzó a seguir a Jesús. Era más importante lo que Jesús le estaba dando que lo que él había recibido de la pesca. Mis hermanos, la palabra del Señor es eso, palabra de Dios. La palabra de Dios a nuestras vidas, y cuando nosotros le permitimos al Señor que esa palabra se penetre en nuestro corazón, la palabra modifica nuestra conducta, modifica nuestras decisiones, nos lleva a aquel lugar donde el Señor quiere que vayamos, pero todo esto de manera interna. La Biblia nos dice allí en el Antiguo Testamento que Él escribiría su palabra en nuestros corazones. ¿Y cómo la escribe Dios? Bueno, a través de oír
la palabra, oír la palabra. La oímos y cuando nosotros le abrimos el corazón, el dedo de Dios, es una suposición, ¿no? El dedo de Dios escribe dentro de nuestro corazón su palabra. Y una vez que está escrito aquí dentro de nuestro corazón, esa palabra nos lleva, nos conduce, nos guía a alcanzar lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Mis hermanos, aquellos que fueron el fin de semana a la reunión y recibieron la palabra, que la puedan memorizar en el texto y recordar algunas frases, buscar allí el bosquejo, o si no, en el racimo la van a rever otra vez. Y aquellos que no pudieron ir por cualquier razón, el fin de semana estén presentes para recibir palabra de Dios, porque la palabra de Dios quiere lograr eso en nuestras vidas, un cambio, una bendición, una guía, una dirección para que alcancemos lo que el Señor de antemano ha preparado para nuestras vidas. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, porque tu palabra en nuestro corazón produce un efecto, Señor, transformador. A veces estamos buscando cosas externas, pero tú actúas desde lo interno, Señor. El interior es modificado para que el exterior se conduzca por la orden interna. Señor, gracias te damos por ello, en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.